Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues a nombre del Instituto Transdisciplinar de Investigaciones y Servicios, bienvenidos y muchas gracias por atender esta convocatoria. También agradecemos al maestro Ramón Wilman que esté aquí con nosotros para impartirnos este taller. El taller no va a ser transmitido simultáneo en redes sociales, entonces el maestro Ramón les dirá de qué forma requiere interactuar con ustedes para preguntas, dudas del taller. Y bueno, Ramón, pues te dejo el uso de la voz. Sí, muchísimas gracias, Eliana, por la invitación. Muchísimas gracias a todos por querer formar parte de esta plática, como bien dice Eliana, este día frío y lluvioso. Bueno, pues vamos a empezar con la charla. La dinámica es que pueden levantar la mano, hacer las preguntas en el chat conforme vayamos avanzando en los temas. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Bueno, la charla la hemos titulado Propiedad intelectual para investigadores, pero en realidad la propiedad intelectual pues nos abarca a todos los que son creadores, porque la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Entonces, cualquiera que sea un creador, pues está involucrado con la propiedad intelectual, pero también aquellos que hacemos uso de las creaciones de la mente, pues estamos involucrados para respetar ciertas normativas en cuanto a la propiedad intelectual. Se delimitó el título propiedad intelectual para investigadores, siendo uno de los más viendo cuáles son los productos, digamos, que más generan los investigadores y la propiedad intelectual que atañe a cada uno de estos creadores dentro de las instituciones de educación superior, como en el caso de la universidad. Entonces, si decimos que la propiedad intelectual son las creaciones de la mente, pues tenemos que empezar por algo básico para explicar todos los demás casos en que todos los creadores tienen dos derechos, el derecho moral y el derecho patrimonial por ser creadores de una obra, de una invención. Entonces, el derecho moral tiene que ver con la paternidad de la obra, con la autoría de la misma. Y pues es inalienable, es imprescriptible y y está directamente relacionado con el autor o con los autores. Es decir, pues no se puede desprender de él. Entonces tiene que llevar su nombre o su seudónimo el que crea cualquier obra. Y el derecho patrimonial tiene que ver con la transmisión de esta obra que crean, ya sea a través de una licencia o una cesión de derechos. Entonces, el primero, digamos, lo vamos a relacionar con la autoría, y con la paternidad de la obra, y el segundo es la facultad que todos tenemos como creadores de poder transmitir esa obra. Entonces, la propiedad intelectual la dividimos en dos grandes ramas, que es la propiedad industrial y los derechos de autor. Entonces, vamos a empezar con los derechos de autor. En los derechos de autor encontramos obras literarias, películas, música, derechos conexos. Entonces, aquí la legislación nos marca que desde el momento que tú creas una obra, ya tienes el derecho moral y el derecho patrimonial. Es decir, no es necesario que hagas ningún trámite para que algún estado o alguna oficina de propiedad estos derechos que la ley te los otorga desde el momento en que tú ya creaste, por ejemplo, un libro, tomaste una fotografía, hiciste una escultura, partituras de música. Sin embargo, hay un trámite que se llama registro de obra, el cual es ampliamente recomendable realizarlo y se hace ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor, donde tú vas, llenas un formulario, pagas unos derechos, entregas la obra y el Instituto Nacional del Derecho de Autor te da un registro de obra diciendo que pues tú reconoce que eres el creador de la misma. Pero si no lo hicieren, digamos que
no pasa nada, la ley les da ese derecho aunque no hayan realizado el registro de obra. Y en cuanto a la propiedad industrial, pues tiene que ver con patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, marcas e indicaciones geográficas. De aquí es diferente. Aquí tú tienes una invención, que puede ser un patente, modelo de utilidad, un diseño industrial, pero aquí sí tienes que solicitar el reconocimiento de ese derecho ante la Oficina de Propiedad Industrial que corresponda. Es decir, donde tú quieras haber iniciado el trámite o donde tú quieras registrar el trámite en cada país. Entonces, a diferencia del derecho de autor, que por ley, cuando terminas la obra, te concede ese derecho, en propiedad industrial hay que solicitar ese reconocimiento. Y en el caso de patentes, modelos de utilidad y diseño de industrial, pues tienes que acreditar que cuentas con novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Entonces pasa por un proceso de revisión y evaluación donde hay una autoridad que ya te concede un título y un derecho de explotación por el mismo. Entonces, la gran diferencia entre uno y otro, pues es el tipo de obras que abarca cada rama de la propiedad intelectual y la manera en la que se conceden los derechos patrimoniales y morales. Entonces, hay un chipote también en propiedad intelectual. Podemos hablar de variedades vegetales. Entonces, estas la rige la Zagarpa y tiene su propio método de registro y de evaluación. Entonces, vamos a empezar con uno de los temas pues, más controversiales, digamos, en el mundo de la academia. Entonces, la tesis. Muchos se preguntan, bueno, ¿quién es el autor de la tesis o quién debe de tener derecho sobre la tesis? Bueno, pues digamos que hay dos visiones en el derecho en propiedad intelectual o en los practicantes del derecho en propiedad intelectual, que digamos que la más conservadora te dice, el autor, el alumno, que es el autor de la tesis, es el alumno es el autor de la tesis. ¿Por qué? Porque él es el que desarrolló la misma. Entonces, es una contribución intelectual para obtener un grado que se presume que él solito lo escribió. Entonces, en esta visión, digamos, más conservadora, pues se asume que el alumno, autor de la tesis, fue el que escribió todos los párrafos de la misma, todas las letras que están contenidas en la obra. Pero entonces, en la academia, decimos, bueno, pues hubo mucha contribución intelectual por parte de los directores y por parte de los revisores de la tesis, que si no hubiera habido esa contribución intelectual, es decir, cámbiale aquí, muévele aquí, ponle estas formas, esa idea no es esta, pon este autor, lee este y después hay una revisión que vuelve a una revisión de estructura de ideas y de información y de resultados plasmada en la misma. Entonces, digamos que ahí puede haber un tema donde el director o los revisores pues se ven motivados incluso hasta escribir ciertos párrafos o partes de la tesis para ayudar al alumno a que se titule o para darle una mayor claridad de lo que se espera en su trabajo de tesis, en su trabajo de titulación. Entonces, ya por haber hecho esta contribución donde hubo ya renglones escritos, párrafos, palabras dentro de la misma, pues en esta visión, digamos, más conservadora de la práctica y el ejercicio del derecho, pues se puede decir que ya se puede considerar como coautor de la tesis porque ya hubo una contribución directa al texto donde ya hay dos personas que están interviniendo pues en la estructura del mismo. Es el alumno y el profesor que se animó porque ya no podía avanzar o porque pues no sé, le ganó la emoción y puso y escribió algunos párrafos o cuartillas.
Entonces ahí podríamos presumir que ya hay elementos o que ya hay parte que se puede defender donde ya tenemos un coautor más de la obra. Pero, ¿qué pasa donde pues el autor, perdón, el director de tesis o los lectores, pues no hay una intervención directa sobre el texto? Sin embargo, solo fueron recomendaciones y les pidieron que la modificaran. Entonces, algunos profesores eh, dicen que pues también deben de tener ciertos derechos sobre la obra. ¿Por qué? Porque tuvieron esa participación intelectual sin la que las contribuciones de ellos no dieran el resultado, perdón, sin sus contribuciones no hubieran tenido el resultado que ahora tienen. Si lo hubieran dejado solito, pues hubiera salido otra obra, quién sabe qué hubiera salido, ¿no? Entonces, desde la academia o desde algunas instituciones, pues, o desde la visión de algunos directores o de algunos asesores, pues se cree que por esta contribución tienen derecho a la tesis. Yo les diría, si hubo una, sí la habría. Si hubo una formación, una recomendación donde solo emiten los comentarios y hay una mejora al mismo, pues en teoría no deberían de tener derechos sobre la obra de la tesis planteada. También se traslapan muchas cosas. Se traslapan muchas cosas en términos de que normalmente los que hacen tesis vienen y se insertan en una línea de investigación del profesor o los profesores, donde participan haciendo encuestas, donde participan haciendo análisis, parte de la investigación del profesor. Entonces, si viene a ser tomado como parte de esa investigación donde los dos están colaborando y, por ejemplo, se aportaron datos que pueden ser relevantes para la obra, pues entonces ahí ya también podemos caer en la coautoría, siempre y cuando esos datos hayan sido cogenerados tanto del director o el lector de la tesis y de el alumno o los alumnos que la desarrollaron. Entonces, aquí la recomendación es analizar cada caso en específico para ver la contribución y la información que se está poniendo de cada uno para determinar si efectivamente hay una coautoría o solo le pertenece al alumno que escribió la tesis. Y después, normalmente, las tesis avanzan a un libro o avanzan a un artículo científico, que en algunos casos, pues, el director o los lectores son coautores del libro o coautores del artículo científico. Entonces, aquí se presume que, pues, no vamos a tomar la misma tesis, es decir, la misma estructura tal como está, y vamos a publicarla como libro. Es decir, hay una contribución y hay una participación, una modificación de esa obra para transformarla en el libro o en el artículo conforme los estándares de la casa editorial que nos vaya a publicar, pues no lo exigen. Entonces, aquí es donde ya hay una contribución o una coautoría por parte de los directores o de los lectores y también de los alumnos. Es decir, transformamos esa tesis a un libro o a un artículo científico. Por lo tanto, si hubo esa transformación con participación de ambos, pues ya podemos decir que hay una coautoría, pero ya de una segunda obra vista como el libro o el artículo que salió de una tesis. ¿Hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta? Sé que esto puede llegar a ser controversial, dependiendo de la visión de cada uno o de la práctica de la propiedad intelectual. Si alguien tuviera alguna pregunta aquí. ¿Ok? Parece que no.
Ok, ahorita vamos a lanzar, a seguir con la pregunta en los artículos que nos hace Rosy Ulloa. Entonces, en el caso de la tesis, en el repositorio de la universidad les pedimos una licencia a los alumnos, es decir, donde les pedimos que nos autoricen el poder distribuir su obra para que esté en el repositorio de la universidad. Entonces, esto ya tiene que ver con el derecho patrimonial. En, reconocemos al autor y ese autor nos firma una carta donde autoriza a la universidad el poder subir la tesis al repositorio y el que esté disponible a libre consulta. Entonces, si partimos del trabajo de la tesis, que se creó un libro, o de una línea de investigación que trabajan los profesores para crear el libro, pues, ¿qué sucede aquí? Entonces, todos los que han publicado por la universidad, cuando van a tramitar el ISBN, que el ISBN no es un registro de la obra como tal, es un registro de la publicación, es decir, de las características de la misma, cómo va a salir, en qué formato, si es electrónica, si es impresa, si es en pasta dura, en pasta blanda, el gramaje, si es a color, el número de ejemplares que va a tener cada libro, etcétera, ¿no? Entonces, el ISBN es un registro de la publicación, no es un registro de obra como tal. Para eso está el trámite de registro de obra ante el INDAUTOR. Entonces, después de que investigaron mucho, pues ya tienen un producto listo para publicarse. Este producto listo para publicarse, pues ustedes, desde la perspectiva del derecho de autor, son los dueños de la obra. Pero según la ley federal del trabajo, nos dice que todo lo que se hace al servicio del patrón, pues le corresponde al patrón. Entonces, en este caso, todos los que han publicado un libro por la Universidad de Guadalajara, hay una carta que se llama Carta de Reconocimiento de Derechos, donde reconocen que por el trabajo realizado dentro de la Universidad de Guadalajara, realizaron esta obra y pues esta obra le pertenece a la Universidad de Guadalajara. Y por lo tanto nosotros podemos acreditar que tenemos los derechos como casa editorial del autor o los autores de la misma para poder publicar la obra. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen un tiempo completo dentro de la universidad o un tiempo parcial, que en este caso pueden ser profesores de asignatura o los alumnos que participan en la misma? Entonces, en este caso, se les pide una carta de cesión de derechos. En esta carta de cesión de derechos, pues están ejerciendo su derecho patrimonial, donde ceden los derechos de la obra a la Universidad de Guadalajara para la publicación de la misma. Entonces, con este ejercicio de los derechos morales y los derechos patrimoniales, a cambio de esta sesión, pues la universidad se compromete a que siempre en cualquier divulgación, comunicación, y en la impresión de la obra, pues van a aparecer el nombre de los autores o del autor, respetando el derecho moral que se tiene. ¿Y qué pasaría si no se cede el derecho? Entonces, pues primero le estaría inhabilitada la casa editorial para publicar la obra. Entonces siempre va a haber una sesión. Y esta sesión pues debe de tener las condiciones bajo las cuales se hace la misma. Es decir, si fue cedido o otorgado en una licencia para una primera edición por un tiraje de 5,000 libros en formato tal, pues hasta ahí termina la licencia de la obra. Y cuando se acabe ese tiraje de la comercialización de esa primera obra, pues se termina la licencia y el autor pues puede dar las licencias a otras editoriales o incluso puede haber licencias territoriales donde a una editorial le concedan
el derecho de explotación de la obra en México y a otra en Estados Unidos. Entonces es por ello que en literatura los autores más reconocidos o comerciales o aquellas que sus obras llegan a ser bestsellers a nivel mundial, pues pueden publicar con una o con varias casas editoriales, ya sea su primera, su segunda, su tercera edición, o en diferente idioma y en diferente territorio. Se las pueden otorgar a diferentes casas editoriales, dependiendo de la forma en la que ellos hayan decidido transmitir estas licencias para la publicación de la misma. Entonces aquí ya podemos llegar a la pregunta que nos hacía Rosy Ulloa. Buen día, en algunas editoriales de revistas científicas no aceptan artículos de estudiantes, entonces los directores deben incluirse en consultoría de los mismos, pero es una práctica editorial, no de propiedad intelectual, que sin embargo afecta a la propiedad intelectual. Así es, afecta la propiedad intelectual, dado que si no hubo una contribución perdón, de los profesores, pues no tendrían por qué figurar en ese artículo. Pero si hubo la contribución, pues sí tendrían que figurar. Y digamos que pues estas políticas de las editoriales, pues más allá de que respetan o no respetan la propiedad intelectual, digamos que se reservan el derecho de recibir ciertos artículos y de publicar, pues alumnos todavía no han obtenido el grado. Y digamos que si están en su derecho de la reservación, pues sí, están en el derecho de reservarse los trabajos de los autores que ellos quieran publicar o de las condiciones que tenga el autor. Y aquí por, digamos, pues acuerdo o estrategia para que los alumnos se puedan titular, pues es que incurrimos en esas prácticas donde se suman los investigadores. Aquí la recomendación sería pues tratar de buscar esos artículos, esos revistas donde no tengan pues esos candados, que entiendo que son pues muy pocas, la mayoría exige que tengan el grado y que no sean estudiantes. Aquí, Rafael Morales Gamboa, ¿qué sucede cuando se publica un libro con una casa editorial distinta a la universidad donde laboramos? Ok, pues tú tienes los derechos de la obra. En teoría, si lo hiciste dentro de las horas de la universidad, pero, ah, perdón, hay otro comentario del mismo Rafael Morales. Dice, además entiendo que actualmente hay formas de publicar en libro en las que el autor mantiene los derechos patrimoniales. Es correcto. ¿Ok? Entonces, bueno, si tú desarrollaste el libro dentro de las horas que le corresponde a la universidad por tu trabajo, pues en teoría le tendrían que corresponder a la universidad, pero pues no andamos persiguiendo a los investigadores. Y también en la práctica académica, pues a nosotros nos conviene que pues publiquen en otras editoriales distintas a las de casa. ¿Por qué? Porque los organismos de evaluación los pueden acusar por endogamia, es decir, que solo les publica la universidad de donde están adscritos. Entonces, aquí lo que debería existir formalmente acorde al derecho es que, bueno, si lo hicieron dentro de las horas al trabajo de la universidad, pues debería de haber esta sesión a la universidad y la universidad debería ser quien negocie los derechos de las obras de los autores. Pero sabemos que eso en la práctica pues es inmanejable y cada autor decide cómo y dónde publicar. Entonces, en esta decisión, pues tienen el derecho moral y el derecho patrimonial. Si deciden publicar con otra casa editorial distinta a la universidad, pues ella les dará las condiciones sobre si se ejerce una cesión de derechos o una licencia de la obra, donde pues digamos no se deshacen totalmente de los derechos y al momento que termina esa licencia o bajo las condiciones que se haya dado esta licencia, pues es que concluye el periodo bajo los términos en los que se otorgaron los permisos para publicar esa obra bajo una licencia. Entonces, cada casa editorial determinará cuáles son las condiciones. Aquí como recomendación es que, pues,
Vamos, en el mundo de la academia no se usa tanto, pero si van a transmitir su obra, pues que ésta sea onerosa, es decir, que reciban ciertas regalías por cada libro publicado. Pero como no tenemos un mercado editorial y sobre todo en la academia tan desarrollado y sabemos que pues las evaluaciones eh, son cada 3, 5 años de diferentes organismos donde les puntúan pues las publicaciones que tienen. Entonces, eh, digamos que en el mercado académico pues no se da tanto esto de las regalías porque no llegan a esos niveles de venta para una casa editorial. Al contrario, les cobran por publicar en estas editoriales. Entonces, ahí, pues, es que no firmen una sesión para que la obra siga perteneciendo a ustedes y lo firmen bajo una licencia, que la licencia termina, pues, conforme se dieron los términos de esa licencia, ya sea por territorio, ya sea por número de publicaciones, ya sea por el lengua, ya sea por el idioma donde va a ser publicado. Y bueno, ¿y qué pasa con el artículo científico? Pues más o menos pasa lo mismo, donde las casas editoriales, los que publican artículos científicos de las revistas, pues también les ofrecen o una sesión o les ofrecen una licencia de derechos sobre la misma. Y entonces, pues aquí la universidad no anda gestionando los derechos de todos los autores y negociando en cada caso. Como les digo que en la práctica es lo que tendría que ser si es que lo realizaron en el tiempo que trabajan para la universidad. Entonces aquí cada autor pues tiene, digamos, la facultad por ser el creador de la obra de decidir la forma de transmisión conforme a la revista en la que quieran publicar, que normalmente pues ellos son los que nos están dictando las maneras en las que se transmite la obra. Es decir, que nos hacen firmar una sesión o nos hacen firmar una licencia. Y de ahí pues hay varias vías. En términos de que si nosotros firmamos una cesión de derechos, pues nos estamos desprendiendo de la obra y ya le corresponde a la revista. Entonces ya no lo podemos tomar ese artículo y publicar, por ejemplo, en unas memorias de libro o en algún otro artículo científico. Ya le corresponde a ellos el uso, edición, derecho y explotación, distribución de la obra. Entonces, ellos determinarán si la dejan a libre descarga, si cobran, digamos, una cuota por descargar la obra para que ustedes puedan ser leídos y citados. Y bueno, desde la academia, ¿qué es lo que más nos está interesando? Pues nos está interesando que su obra sea lo más ampliamente difundida para que puedan ser leídos y por lo tanto citados, que eso es lo que pues les da, digamos, prestigio en los circuitos académicos. Entonces, las recomendaciones es que al momento de publicar en revistas científicas, pues es que otorguen una licencia para que después de esta licencia, pues ustedes puedan, digamos, utilizar, si no el mismo artículo, pues partes del mismo para poder ser insertos en otra obra. A ver, ya por aquí hay más preguntas. ¿Cómo se registra una adaptación de obra dramática? En el Instituto Nacional de Derecho de Autor hay un trámite que se llama registro de obra donde pueden hacer esta adaptación, donde pueden hacer el registro de esta adaptación a través de la Oficina de la Abogacía General es donde se pueden hacer los registros de obra. En la página hay un manual donde hay que llenar un formulario, adjuntar la obra, pagar unos derechos y mandarla con ellos solicitándoles el registro. Cuando se trabaja bajo el principio de ciencia abierta y recursos educativos abiertos, ¿cómo operan los principios de propiedad intelectual? ¿Hasta dónde obligan a los usuarios? Muy buena pregunta.
Por ejemplo, hay algunas investigaciones que son financiadas por organismos de diferentes procedencias. Entonces, si recibieron financiamiento para trabajar en investigaciones en particular, pues la mayoría de estos convenios tienen cláusulas de propiedad intelectual, donde dicen a quién le corresponde la propiedad intelectual de las obras que se desarrollen bajo esa investigación. Entonces, si esa cláusula dice que le corresponde al autor o a la institución a la que le están dando el dinero, pues ya no tienen que pedir autorización para la publicación. Pero si le corresponde a la institución que les está financiando la investigación y así está claramente expresado en la cláusula, pues para hacer cualquier publicación, ya sea en libro, ya sea un conference paper, ya sea en un artículo, ya sea en una nota periodística, cualquier publicación, un podcast, ir a la radio, pues tendrían que pedir autorización al organismo que les financió para poder divulgar o difundir la información de esta investigación. Entonces, en el principio de ciencia abierta, ¿cómo operan los principios de propiedad intelectual y hasta dónde obliga a los usuarios? Entonces, aquí tendríamos que discernir quiénes participan, cómo participan y de dónde provienen los datos de esta ciencia abierta. Entonces, ¿qué es parte de esto de los organismos de financiamiento? Aunque sea ciencia abierta, pues hay alguien que está pagando un sueldo o que está colaborando o que hay una plataforma o que hay una manera de cómo está financiando esta plataforma. Más adelante vamos a hablar sobre las licencias Creative Commons y que tiene que ver más con datos de ciencia abierta y cómo operan estas plataformas. Y entonces, regresando al tema del artículo, Eh, la recomendación es que pues sea bajo una licencia, porque la cesión de derechos pues los va a limitar mucho más y tendríamos que analizar cada caso en específico de qué es lo que les piden y bajo qué condiciones les piden la licencia. Pero también pues entendemos de las presiones por completar la producción que les piden. Entonces, pues si no hay más y hay que firmar una licencia para publicar y quieren publicar ahí, pues habría que publicarla, pero pues se desprenden de que ya no pueden compartir incluso siendo su artículo, pues con colegas, si los términos de la sesión o la licencia no se los permiten, porque al momento que la transmiten ya le pertenece a ese tercero y ese tercero tiene sus políticas para poder distribuir pues esa obra. Lo que les comentaba de las licencias y los Creative Commons. Entonces también aquí hay una controversia y un debate, porque la legislación nacional nos dice que toda licencia debe ser onerosa y por escrito. Es decir, cuando tú otorgas una licencia o una cesión, pues esta debe de ir de por medio con un pago, ya sea por un monto financiero o en especie, y debe estar por escrito. Las licencias Creative Commons empezaron a surgir en Estados Unidos, por figuras de que su legislación les permite poner diferentes grados de licencias, poniendo esta imagen en las obras, sobre todo, bueno, no sobre todo, sino aquellas del derecho de autor, para expresar bajo qué condiciones se está compartiendo la obra en Internet. Entonces, pues hay muchísimas variaciones de estas licencias Creative Commons donde se puede compartir sin una compensación económica a cambio de que se respete la integridad de la obra y el nombre de los autores, hasta que se pueda compartir sin una compensación y haciendo adaptaciones o modificaciones de la obra si es que así lo permite el autor. Entonces, en términos de que si son legales o no, pues va a depender, para mí, en mi noción y en la práctica, de dónde están ubicadas, pues, en términos de revistas científicas,
estas editoriales dónde están constituidas y bajo qué legislación es que están adheridas o están funcionando. Entonces, si es un territorio en Estados Unidos donde la legislación permite el uso de estas licencias, pues bajo esas atenuantes estaríamos haciendo la cesión o la licencia de los derechos. Es decir, normalmente en esos contratos o en esas cartas o en las políticas viene a qué tribunales y bajo qué leyes, si hay una controversia en términos de derechos de autor, pues nos vamos a asumir como partes para solucionar estas controversias. Entonces, pues ahí ya aplicaría el uso de estas licencias. Así es que, pues, la recomendación es revisar bien las políticas de derechos de autor y la referencia bajo qué legislaciones nos estamos, digamos, conveniando adherirnos en caso de que existiera alguna controversia. Entonces volvemos al ejercicio del derecho moral y el derecho patrimonial. Si tú con tu derecho patrimonial, pues se lo puedes transmitir a quien tú quieras, y si es así y se le está usando ellos una licencia Creative Commons y decides adherirte a ella, pues estás en el derecho de hacerlo. Este, pero pues aquí ya entra en controversia de si la editorial donde fue fundada, pues su legislación le permite y reconoce estas licencias. Y también digamos que hay una división más progresista en términos de derechos de autor, donde nos dice que tú con tu obra puedes hacer lo que quieras, regalarla, donarla, venderla, alquilarla, etcétera. Entonces, digamos que esta visión más creativa dice, bueno, pues es un acuerdo y voluntades entre las partes independientemente de la legislación en la que se encuentran. Entonces, pues ahora sí que dependiendo de la interpretación y los derechos, pues es que van a surtir las afectaciones. Dice, si un académico desarrolla software y quiere distribuirlo como software libre o código abierto, o bien produce un recurso educativo y lo quiere compartir con licencia Creative Commons, tiene que pedir autorización a la universidad. Bueno, pues aquí la primera pregunta que le haría es si lo hizo dentro de las horas de la Universidad de Guadalajara. Si lo hizo dentro de las horas de la Universidad de Guadalajara, en teoría sí tendría que pedir esta autorización, pero en la práctica no sucede. Entonces, digamos que en derechos de autor todavía se les da esa libertad para poder administrar, digamos, los derechos que ustedes crean, pues conforme a los objetivos de carrera que se tienen. Rosy Ulloa, en la UDG existen esas políticas, he durado varias horas buscando. No tenemos unas políticas, como tal, digamos, no tenemos un reglamento de propiedad intelectual todavía. Se está trabajando, pero lo que les he comentado es de los trámites o las regulaciones que se tienen que hacer para el registro de las obras y el marco federal en derechos de autor, y en la Ley Federal del Trabajo, que es a lo que que es a lo que nos tenemos que atener. Incluso aunque haya un reglamento de propiedad intelectual, pues no puede no puede contravenir leyes de orden federal. Y otra pregunta sobre lo que comenta que cuando se ceden los derechos a alguna revista o editorial del artículo o capítulo del libro y perdemos los derechos sobre eso hasta para compartirlo de forma personal con colegas, ¿qué ocurre con los sitios de ResearchGate donde se hace intercambio de documentos sin pago alguno? Bueno, pues en teoría estamos afectando los derechos de estas editoriales a los que les cedimos la obra, a menos que bajo estas condiciones lo podamos compartir en estos sitios de plataformas, que algunas sí te los autorizan, otras no. Tendríamos que revisar la política en cada caso de lo que fue cedido, bajo qué términos. Algo que se puede hacer en ResearchGate, pues es que se ponga el link al
a donde está el artículo para poder descargarse. Así no habría una infracción en los derechos. Pero bueno, otra vez la recomendación es, algunos sí los dejan permitir, sí los pueden compartir y hay otros que no. Tendrían que revisar bajo qué términos es que se hace esta sesión o esta licencia de derechos y qué les permite y qué no. En la pregunta de Rafael Morales va el concepto de abierto. No entiendo por qué se tendría que consultar con la institución si son abiertos y la difusión o el intercambio pues son abiertos. Bueno, ¿por qué se tendría que consultar? Dato interesante, la mayoría de las revistas permiten la difusión y compartir los artículos 5 años después publicados. Ok, empezamos si quieren con lo de por qué se tendría que consultar. Bueno, como les mencioné, no los perseguimos y es lo que digo que se debe de hacer en la práctica, que se lo hicieron dentro de las horas que trabajan para la universidad, pues según la Ley Federal del Trabajo le corresponde al patrón, en este caso a la universidad. Por eso digo de la consulta, pero entiendo que carecemos de un mecanismo para hacer esta consulta de todas las obras que se tiene en la universidad. Entonces, se les deja la administración a ustedes de los derechos, es decir, de dónde publican, cómo publican y bajo qué condiciones están publicando. Formalmente debería de existir, pero en la práctica no existe. No hay una instancia, un organismo todavía donde se pueda consultar o un procedimiento para el ejercicio de estos derechos. Ahí concuerdo con ustedes. Entonces, digamos que una es el deber ser y otra es lo que en la práctica está sucediendo, donde se le deja la administración, pues, de los derechos. Y sí, algunas practican el embargo de las publicaciones, es decir, un periodo de 5 años, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de cada publicación, o incluso hasta un semestre, donde dicen, ok, vas a ceder los derechos, pero después de 6 meses, 1 año, dependiendo sus políticas, es que las van a dejar libres. Digamos que esta regla de 5 años no es una común para todas las publicaciones, sino que cada publicación determina si es que de pertinente un periodo de embargo. Este periodo de embargo es que, bueno, puede explotar la obra por un cierto periodo, pero termina este periodo de embargo y puede estar disponible para quien lo quiera descargar. Ok, y digamos que aquí manejamos los principales, pues, productos derivados del derecho de autor que normalmente se practican en la academia. Y ahora vamos a entrar a la propiedad industrial. Si recuerdan al inicio de la plática les dije que pues en la práctica del derecho de autor ustedes tienen el derecho desde que crean la obra. En la propiedad industrial no. En la propiedad industrial hay que solicitar este reconocimiento de la obra. Entonces, aquí es cuando ya empezamos a hablar de patentes, modelos de utilidad o diseños industriales, donde ya tenemos que hacer un trámite formal ante la Oficina de Propiedad Industrial, ante la Oficina de Propiedad Industrial, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, para poder solicitar este reconocimiento de derechos, donde ellos nos hacen un examen para determinar si tienen novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Entonces, si superamos esos requisitos, nos conceden el título de la invención o el registro de la invención. Y ya podemos tener un derecho patrimonial asignado. Es decir, ya podemos ser titulares de la patente, del modelo de utilidad o del diseño industrial. Si no hacemos este procedimiento, si no vamos a hacer el registro, no tenemos ese derecho hasta que una autoridad nos conceda el título o registro de la invención. Esa es la gran diferencia en temas de derechos de autor. Entonces, aquí el procedimiento tenemos el programa de fortalecimiento de invenciones en la Universidad de Guadalajara, donde les apoyamos con estos procesos de registro de obra, de registro de invenciones.
donde les ayudamos a redactar la memoria técnica, les ayudamos en el proceso de defensa de la evaluación de la invención para poder determinar si cumple con novedad, activo inventivo de aplicación industrial. Y si cumple con estos requisitos, pues se expide un título donde se le reconoce que pues ustedes son los inventores o desarrolladores de la invención. Aquí es donde sí tenemos un proceso formal de transmisión de derechos para la universidad, reconociendo que lo hicieron dentro de las horas del trabajo de la universidad y que le corresponde estos derechos a la universidad. Pero no nos quedamos, digamos, con todo. Aquí sí tenemos un reglamento que es el Reglamento de Ingresos Extraordinarios, donde señala regalías, que señala un 30% para el centro universitario, 30% para la administración central y 40% para el grupo, para el inventor o el grupo de inventores que haya desarrollado la invención. Entonces, si llegamos a transferir algo, ya sea una venta o un licenciamiento, pues todo lo que llegue a generar por el periodo de explotación de esta invención, les vamos a transferir esas regalías. Una patente nos la conceden por 20 años, modelos de utilidad 15 años y un diseño industrial 5 años, prorrogable hasta 25 años. Entonces, si la logramos transferir, todo aquello que se transfiera de las regalías mientras dure vigente la invención, pues ya le corresponde al 40% al inventor o grupo de inventores y lo plasmamos en contratos de cesión de derechos y amparados por el Reglamento de Ingresos Extraordinarios vigente de la Universidad de Guadalajara. Una vez que vencen esos derechos, pues cualquier persona lo puede utilizar. Y a diferencia del derecho de autor, que la ley les otorga los derechos a nivel mundial, pues aquí los derechos son territoriales. Entonces, si tú creas un libro, pues ese libro tú puedes transferir los derechos en cualquier parte del mundo sin hacer un registro en alguna oficina. En patentes no, tenemos que hacer el registro en cada país y nos tienen que avalar y reconocer o tenemos que obtener la patente en cada país, aunque sea el mismo desarrollo. Una vez que termina la vigencia, pues ya queda libre para que cualquier persona pueda utilizar este desarrollo. Entonces, pues después de esos 20 años que vence la patente, ya no nos tendrían que pagar regalías y cualquier tercero puede utilizar esa invención para su beneficio. También con las marcas. Entonces, si alguien genera alguna marca y lo quiere registrar, y es una marca asociada con la Universidad de Guadalajara, pues hay una cesión de derechos. Y si eso llega a generar regalías y en las cartas de cesión están, o en los contratos de cesión están escritos, pues se puede registrar. ¿Cuáles son las obras que se registran por 99 años? Y también hay otra pregunta. Si se desarrolla un prototipo usando componentes de hardware disponibles en el mercado, usando técnicas disponibles libremente en la web y usando software libre para el análisis de datos, pero el prototipo tiene una funcionalidad que no existía previamente, ¿se puede patentar el diseño del producto? Bueno, eh, tendríamos que revisar cuál es eh, esa funcionalidad que no existía previamente para poder determinar si se puede proteger o no. En caso de que se pueda proteger, también existe la salvedad de que tengamos que pedir autorización o utilizar licencias de los desarrollos previos que se utilizaron para poder explotar nuestra invención que da un resultado diferente. Aquí es peligroso generalizar en propiedad intelectual porque, digamos, tenemos un marco normativo general, pero tendríamos que ver en cada caso en específico qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, de dónde se tomó, para poder determinar cuándo sí y cuándo no. ¿Cuáles son las obras que se registran por más de 99 años? Ok. En derechos de autor,
Bajo la legislación mexicana, la ley nos da toda la vida del autor más 100 años después de su muerte para los herederos. Entonces, todo lo que cae o la mayoría de lo que cae en derechos de autor, nos da esa protección. Y para la creación artística, ¿cómo aplica para las artes escénicas, en particular en teatro, una producción escénica, la actuación, dirección escénica, diseño o producción, iluminación? Ok, aquí se tendrá que registrar la representación de la obra, como tal, donde influye todo lo que me estás diciendo, dirección escénica, actuación, en particular en teatro. Y si gustas, yo creo que podemos hacer una sesión en específico para decirles cuáles serían las particularidades y cómo registrarlo. Porque aquí sí hay muchas variantes y atenuantes, desde si es una obra adaptada, si no es adaptada, si es original, y si va a haber música, si no hay música, toda el ejercicio, todos los pasos que va a ejecutar cada artista en la interpretación, etcétera. Tendríamos que hacer casi una sesión específica. Los derechos conexos, intérpretes y ejecutantes. Ok. Los derechos conexos, bueno, pues tienen que ver con el derecho al uso de la imagen, de una persona. Por ejemplo, en términos más sencillos, eh, si tienen una foto que quieran utilizar en un libro, pues esa foto debería de tener la autorización de la persona para poder distribuir la obra, aunque la foto les pertenezca. Es decir, si me toman una foto a mí, el derecho de autor diría, bueno, el que toma la foto es el dueño de la foto, pero no puede hacer el uso de la foto si yo no le doy autorización para utilizar mi imagen. Ahí ya es un derecho conexo. Entonces tú eres el dueño de la foto, pero si yo no te doy autorización para que utilices tu foto, no la puedes utilizar. Y aquí viene pues en más temas de derechos conexos que viene con los intérpretes, ejecutantes, etcétera, que tendríamos que ver cuáles son las condiciones. Por ejemplo, no podemos grabar y retransmitir los conciertos. En teoría está prohibido. ¿Por qué? Por de los derechos conexos y los registros de los ejecutantes en las obras. Digamos, eso en términos generales. Marca calle en propiedad industrial y pues también serían acreedores a esas regalías marcadas en el reglamento de ingresos extraordinarios. Por ejemplo, ¿qué pasa con los videos? Ahora muchos hacemos grabaciones de las clases y las subimos, aquellos que estamos en modalidad virtual. Bueno, pues en teoría, si no tenemos una plataforma que pida la cesión de los derechos, pues le corresponde al profesor que está desarrollando pues ese video para la clase tutorial. Pero aquí tenemos que delimitar si, por ejemplo, usa música que ya tiene algún derecho, pues tendría que tener la autorización para utilizar esa música dentro de su video. Volvemos a la analogía de la foto, no porque yo haya desarrollado, haya tomado la foto, la puedo utilizar. Si es que es una persona claramente identificable, tengo que tener la autorización para poder utilizar esa foto, aunque sea mía. Entonces, de aquí más o menos el principio viene igual. Si yo hago una clase, un video, intervienen otros tipos de materiales, diseños que tomo de la web, pues tendría que pedir una autorización para poderla transmitir en este video. Aunque en principio les corresponde a ustedes, pero ustedes deberían de asegurarse de tener todas las autorizaciones para música, materiales que puedan utilizar en el video. Berenice. Y hola, buenos días. Aprovechando que el tema sobre los videos, tengo dudas sobre cómo revisar los derechos de autor de obras que ya estén registradas en el plano de las obras, porque por ejemplo en la propiedad industrial,
podemos accesar a una base de datos de patentes, por ejemplo, para buscar alguna patente, ¿no? O buscar algún diseño si queremos saber si ese diseño ya cuenta con alguna protección. Pero en el caso de los derechos de autor, por ejemplo, si yo quisiera poner audio, me van a decir, es que hay bibliotecas donde ya están audios, especialmente YouTube tiene una biblioteca para uso libre, ¿no? Pero si yo no quisiera hacer uso de algo libre, sino que a veces escuchar alguna canción que me guste, que yo pienso que va bien a lo que yo quiero compartir, quisiera, número uno, saber cómo investigar cuáles obras o canciones ya están registradas. Y número dos, en el caso de que sí estén registradas, hay quienes sí ceden derechos o licencia para su uso y hay quienes no. Entonces, ¿cómo podría yo solicitar el uso de una licencia de una canción en específico? Creo que esa sería mi pregunta. No sé si me di a entender. No, sí, y es una muy buena pregunta, porque no hay una base de datos única o un banco donde lo podamos revisar. Entonces, tenemos varias plataformas donde están estas imágenes o donde está la música, y esas te expresan bajo qué términos se están compartiendo esas obras. Entonces, no hay uno central donde puedas ir y decir, aquí está esta música y la tengo que revisar, ¿no? Entonces, cada plataforma y ahora cada vez más se está avanzando en pedir bajo qué condiciones se están compartiendo las obras. Entonces, cada plataforma debería de tener las condiciones bajo las que se comparte. Por ejemplo, Google tiene la herramienta para determinar si se comparte bajo una licencia Creative Commons o ya tiene derechos de autor cuando buscamos una imagen. Sin embargo, es muy impreciso porque se toma de los metadatos de cada plataforma. Entonces, pues no hay una plataforma general donde puedas ir y consultar. Esta ya está registrada y le pertenece a tal autor. Dependemos de en qué sitio la suben y que ese sitio exprese bajo qué condiciones se están poniendo las obras. Hay algoritmos, por ejemplo, en YouTube, que subes una obra con derechos y te la baja o te prohíbe la reproducción del video, pero normalmente está sucediendo con lo más comercial de estas obras, pero hay todo un mundo que no está todavía en ese algoritmo y que no podemos manejar o saber de dónde está. Y es que es Y impresionante, por ejemplo, estar compartiendo en vivo en Instagram y que Instagram en automático pueda tumbar, bajar o desactivar algún video detectando la música y diciendo que no se tienen los derechos de la música, ¿no? O sea, creo que la tecnología está muy rápida para poder detectar precisamente eso, pero creo que faltan las herramientas como para poder saber cómo utilizar este recurso que sería, en este caso para mí me gustaría la música, porque en el caso de una marca, quiero registrar una marca y tengo un sistema donde puedo consultar antes de solicitarlo, saber si la puedo usar o no la puedo usar. Pero en el caso de la música me crea mucho conflicto porque yo quisiera crear videos de apoyo para mis cursos o incluso crear algún curso ajeno a la universidad. Y tengo esa duda con respecto a la música. No sé dónde consultarla para no afectar los derechos de autor de la música que yo pudiera agregar y que eso me pudiera tumbar el trabajo posterior, que sería tal vez todo un curso o algo así, ¿no? O un video que tenía recursos especiales para algún tema, no sé. sí, así es. Pues es un problema que tenemos para pues practicar un ejercicio y ser respetuoso con los derechos de autor, digamos, porque sabemos que hay una música y que alguien la creó. O sea, y alguien tiene esos derechos y nosotros en nuestro ejercicio pues hacemos o deberíamos de hacer lo mayormente posible por eh, determinar y saber quién es el autor y saber bajo qué condiciones los está compartiendo o pedirle la autorización de la obra para poderlo utilizar en la misma, ya sea gratuita o ya sea con una compensación, dependiendo de lo que el creador esté dispuesto a compartir la obra. Pero como carecemos de ese banco, o digamos, internacional, pues ha habido herramientas que se han estado desarrollando, como dices, Instagram, pues sí las baja, pero si ubicas una obra nueva, de un, digamos, un cantautor,
y la subes, el algoritmo no la va a reconocer, porque ese algoritmo pues se alimenta por algo que primero previamente se tiene que introducir esa nota musical, esa canción para poderla reconocer y bajarla. Entonces por eso comentaba que normalmente está sucediendo con lo más viral o lo más reconocido a nivel comercial o con asociaciones o empresas con acuerdos que pues pasan esa información a los algoritmos para que las puedan bajar inmediatamente cuando alguien las quiere subir. Y eso de que alguien dice o que postea, no tengo los derechos de la canción, pero ahí está la canción, pues se estás haciendo una infracción, ¿no? Deberías de tener los derechos. Por ejemplo, alguna vez me llegó un caso de un libro de marketing internacional donde utilizaba varias impresiones de pantalla para ejemplificar casos. Y traía unos del New York Times. El New York Times ya tiene su propia compañía donde administra los derechos de las obras que tiene tanto impresas como en digital. Por ejemplo, esas infografías que tomamos y las pegamos, en teoría les deberíamos de pedir autorización a ellos para poder utilizarlas en nuestros materiales. Entonces, sí nos falta un mundo, pero cada vez, cada plataforma y cada tenedor de derechos pues se está preocupando más por hacer efectivo el uso de estos derechos, pero por el momento no tenemos una y hay que pues hacer la búsqueda de de esa obra que ya reconociste, si está en la web y está esas condiciones bajo las que se va a compartir, pues estar segura de que pues, no estás infringiendo los derechos. Digamos que por el momento es lo que hay, o no conozco si hay una herramienta como tal, este, que que se pueda hacer toda esta búsqueda a nivel mundial. Entonces todo lo tenemos fragmentado con algunos algoritmos que lo están bajando, pero solo para ciertos temas. Por ejemplo, también uso y robo de la identidad, donde toman tus fotos, tu perfil, etcétera, que ese ya es otro delito, pero pues que también está tomando derechos, porque no tenemos esas herramientas para bajarlo, sino que nos damos cuenta de que alguien está usurpando la imagen de alguien y decimos, oye, ya te hackearon la cuenta, ya tienes esto, vamos a reportarla, ¿no? Sí, la ciberseguridad y el respeto a los derechos de autor, pues es una de las grandes ramas donde se tienen que generar consensos, acuerdos y herramientas a nivel internacional para poder, pues, procesar y ejercer el derecho a los respetos de autor, que pues es toda una marea. Inclusive en esta hora que llevamos de plática, imagínate cuántas cosas no se han subido o se han creado a la web. Ese es el gran reto, cómo administrar todo eso, que se tiene. Me gustaría poder decirte, sí, esta es la herramienta de ayudarte, pero te mentiría. Y después, algo que está muy de moda, pues el uso de la inteligencia artificial en la propia academia, ¿no? Pues aquí, más allá de todos los avances que se puedan estar haciendo en la legislación, pues la recomendación es, aunque sean esas herramientas de inteligencia artificial, pues identificar de dónde se están tomando esos fragmentos, por ejemplo, si son textos o si es música, que se crea, pues hacer la referencia a el motor de inteligencia o el sitio de inteligencia artificial, que lo está creando. Aquí todavía pues falta tomar muchos consensos sobre qué sí, qué no, para respetar los derechos, pero si es un procesador de texto que jala información de la web que alguien ya la tenía, pues seguramente le pertenece a alguien. Entonces, incluso creo que escuché que APA ya tiene un modo de citar a ChatGPT. Entonces es una controversia, dices, bueno, ¿sí se tiene que poner así o se tiene que citar la obra en original? Entonces diríamos, pues se tiene que citar la obra en original. Este sería un motor de búsqueda que te ayuda a tener esos fragmentos de una manera muchísimo más rápida por conforme está buscando o haciendo la información. Ya después tendríamos que avanzar al tema de, bueno, si yo introduzco un comando, pero ya me hace un fragmento de varias obras, pues sí, te genera un fragmento de varias obras, pero hay que ver si la estás citando, ¿no? Si tú te haces pasar como el autor, pues estás infringiendo derechos de autor. Entonces aquí es todo un temazo
que está en boga a nivel internacional en cómo hacer el respeto de los derechos de autor en estas obras cuando utilizamos inteligencia artificial. Y bueno, por último, algo que sucede mucho en los grupos de investigación, pues es que colaboramos y colaboramos pues con nuestros pares, colaboramos con gente de servicio social, colaboramos con otros investigadores. Y normalmente no nos preocupamos por firmar cartas o convenios de confidencialidad. Y hay algunos casos donde extraen la información y la publican sin su consentimiento. Es decir, investigadores que ya tenían información generada previamente de años tienen acceso a esta información y la publican sin su consentimiento. Entonces, aquí la recomendación pues es utilizar estas cartas que se las podemos compartir para inhibir ese comportamiento que tomen información que no es de ellos, gente que llegue a sus grupos de investigación y no tengan autorizado el uso de esta información, pues tenemos las herramientas con las que podemos inhibir estos comportamientos dentro de la academia. Yo ya estoy casi sobre el tiempo, quedan 15 minutos y hay una pregunta. Dice, yo tengo un blog en un servidor de la universidad, cuyo dominio de la universidad. El blog tiene título y diseñó un logo correspondiente. ¿Esto es suficiente para una marca? Sí, el logotipo se puede registrar. Y después supondría que hay en el país una asociación de músicos, que es la que les cobra a los restaurantes que usan música. Ellos deben de tener la información. Sí tienen información de sus agremiados, pero no de toda la música que se está generando. Y hay diferentes asociaciones que pasan y cobran a estos restaurantes, discotecas por el uso de la música que se está pasando. Entonces, como les digo, la información está parcializada en ciertos grupos o ciertas herramientas, pero no en la totalidad de la herramienta que nos planteaban de hacer una búsqueda general. Bueno, ¿alguien más tuviera alguna pregunta? Es una visión muy general, pero como les digo, es difícil generalizar. En propiedad intelectual se tendría que analizar cada caso. Traté de comentarles, digamos, pues los usos más comunes y el respecto al derecho de autor y la legislación, pero cada caso tendríamos que analizarlo en específico. Bueno, para ser respetuoso con el tiempo programado para la sesión, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero les haya servido, no haberles generado más dudas, pero de cualquier manera estamos a sus órdenes en la Coordinación de Transferencia Tecnológica del Conocimiento de la Universidad de Guadalajara para ayudarles a aclarar sus dudas a los procedimientos de protección en materia de derechos de autor en la Universidad de Guadalajara. Gracias, Ramón. Para quienes nos están solicitando constancia, favor de poner su nombre completo aquí en el chat para nosotros de ahí tomar el nombre, elaborarlas y hacérselas llegar a su correo. Sí, buenos días. Una pregunta, ¿esto ya es el contenido del taller? ¿No va a haber alguna parte práctica o algún producto que entregar? Eh, Perdón, hubo un malentendido. Yo había comprometido una plática, no un taller. Sí, sí, se anunció como taller.
de propiedad intelectual. Gracias. Una pregunta sería muy interesante lo que comentaba maestro doctor, sobre propiedad intelectual de proyectos artísticos, escénicos, que tenemos ahí un problemita con estas cuestiones de producción que comentaba en el chat. No sé dónde podríamos solicitar una, plática sobre esto en artes escénicas, en Quad Artes. Ramón, tienes apagado el micrófono. Ya Sí, dije. con mucho gusto. Ya les puse mi correo electrónico en el chat y podemos agendar una reunión para ver el caso en específico. Nosotros los visitamos. Hola. Hola, ¿puedo hablar? ¿Puedo Sí, preguntar? Ah, sí. doctor Ramón, yo quiero preguntarle, cuando, por ejemplo, fabricamos materiales, eh, ¿qué características deben de tener para que salga, para que tengan una patente? O sea, ¿necesariamente tiene que ser un material diferente o puede ser un material con una aplicación diferente? Sí. Tiene que tener novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Es lo que nos dice la ley para poderlo registrar como un nuevo material. En la Ok. aplicación tendríamos que determinar si esta aplicación da un uso no inesperado de la aplicación original para ver si podemos tener posibilidades de protección. Ok. Muchas gracias. Igual Eh, estamos a sus órdenes para analizar el caso en específico y poderles dar más retroalimentación. Sí, y otra pregunta, ¿en dónde puedo encontrar esas reglas? La regla que mencionó ahorita, es que la regla dice que cuando es un material tienes que tener tal cosa. En dónde se encuentra eso? ¿En dónde puedo buscar yo información sobre esto? ¿Cuáles son los requisitos? En la Ley Federal de Propiedad Industrial, ahí están las generalidades de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial que sí puede ser protegible, que no puede ser protegible, pero ya en la práctica nosotros los podemos orientar más como la respuesta que les di, porque manejan la generalidad. Ok, pero sí para informarme primero. Muchas gracias, ¿eh? Ok, Muy interesante la plática. gracias. Pues no sé si alguien más tiene alguna. Dice. Si alguien más tiene duda, comentarios, dice que sí, podemos compartirles el video. Pues sí, si el maestro Ramón no tiene ningún problema en que compartamos el video, con gusto les damos acceso, lo colocamos en algún drive o en el canal de YouTube de aquí del instituto. No, ningún problema. Entonces hacemos los recortes necesarios y los subimos al canal de YouTube del ITRANS. Ahí lo van a poder encontrar. Bueno, Pues sí, pues ya. muchísimas gracias a todos. Tengan un buen día. Gracias a todos y a todas. Hasta luego.